Bien, buen día, buenas tardes. Continuaremos con el segmento que corresponde a las labranzas. En términos generales, labranzas son aquellas tareas en las cuales sugieren una intervención del suelo. Todo lo que esté relacionado con la remoción del suelo y la preparación del mismo para recibir un cultivo está relacionado con el término de labranzas. Las labranzas se llevan adelante con implementos acordes a cada necesidad. ¿M? Vamos a disponer de una amplia gama de implementos agrícolas que nos van a permitir en cada situación poder realizar una determinada labranza. Ahora bien, eh, desde que el hombre, como vimos anteriormente, decidió reemplazar los sistemas naturales por los agrosistemas, tuvo que eliminar toda esa vegetación de la cobertura del suelo para poder implantar esos cultivos que deseaba producir. Entonces, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a partir de esa decisión, toda aquella vegetación que no corresponde a la especie que el hombre decide implantar es considerada como maleza. Entonces, deberá erradicarla previamente o durante el cultivo mediante la utilización de algún implemento agrícola o por medio de los agroquímicos. Bien, ahora nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Laboreamos el suelo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para que el cultivo se desarrolle, ¿m? No solamente debemos tener la especie en cuestión que vamos a implantar, el suelo donde lo vamos a implantar, sino determinadas también eh, condiciones de luz, agua, temperatura, nutrientes que nos permitan que ese cultivo se va a desarrollar plenamente y que podamos obtener los beneficios a los cuales nos proponemos. Entonces, estos elementos básicos, podríamos decir, que tenemos que tener en cuenta, como son la temperatura, la humedad, la fertilidad, están íntimamente relacionados y eso significa, en esa interrelación, que debe haber una armonía entre ellos. Por eso nosotros vemos flechas para todos lados. ¿M? La temperatura se relaciona con la humedad, el suelo con la planta, el suelo con la humedad, el suelo con la temperatura, la fertilidad con el suelo, con la planta. ¿M? Van a- Todas esas situaciones y características debemos encontrarlas en una cierta armonía. ¿Por qué? Si nos referimos, como por ejemplo, como en la clase de economía, a la ley del mínimo, la deficiencia de alguno de estos parámetros nos puede incidir este, en otros o limitando la producción de otros, ¿no? O la producción o la acción de los otros. Por eso, cuando nosotros tomamos la decisión de labrar el suelo, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que van a interactuar. Labramos el suelo, cómo, cómo intervenimos frente a la textura, la estructura del suelo, mejoramos o empeoramos la porosidad del mismo, mejoramos la infiltración del agua a través de ese laboreo o empeoramos la infiltración o el recorrido, la percolación o el drenaje de ese suelo.
esa reestructuración de los poros no mejoran la capacidad de almacenaje de agua. Son todas cuestiones que nos tenemos que ir haciendo o preguntas que nos tenemos que ir haciendo a medida que vamos tomando decisiones. ¿Cómo va a incidir la radiación solar sobre el canopeo de las plantas? Si las plantas van a estar desarrolladas para tratar de absorber la mayor cantidad de radiación posible. Si ese suelo que nosotros hemos intervenido tiene una preparación tal que permite que las raíces de las plantas se desarrollen, si esa intervención, si producto de esa intervención podremos tener nutrientes disponibles para el desarrollo de ese cultivo, todas esas cuestiones y preguntas nos las tenemos que ir haciendo previamente antes de tomar la decisión si labramos un suelo o no. Dónde nos encontramos, cómo es ese perfil, en qué situación del relieve nos encontramos, si estamos en un plano alto, en un plano bajo, en un tendido, si a consecuencia de los movimientos del suelo aumentamos o disminuimos la mineralización del mismo o cortamos los procesos de humificación, todo eso son situaciones a elaborar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la labranza? El primero y principal, eliminar las malezas. Con la intervención o la remoción de la cubierta vegetal, nosotros provocamos que haya una incorporación de esa cubierta vegetal al sistema. Por el otro lado, produce se producen cambios en las propiedades del suelo. Cuando hablamos de esos cambios nos referimos a las propiedades físicas, químicas y biológicas de ese suelo. Entonces, en la remoción, cuando hablamos de cambios en las propiedades físicas, vamos a estar hablando si hay algún cambio en la estructura del suelo, si hay modificaciones en él, si mejoramos o empeoramos la densidad aparente de ese suelo, si mejoramos o empeoramos la resistencia a la penetración, si variamos o no variamos el contenido hídrico del mismo. Cuando nos mencionamos a las propiedades químicas, a partir de esa remoción, esa incorporación de material verde, si promovemos la formación de materia orgánica, por el otro lado, producimos también una mineralización de la misma, y en los procesos biológicos estamos accionando principalmente en todo lo que es la microflora del suelo para acumular, se aceleren los procesos tanto de mineralización como de humificación. Por el otro lado, lo que nos permite la labor del suelo, como dice acá en la filmina, controlar la forma de resistencia de los patógenos, como controlar la forma de resistencia de los insectos, mejorar todas las condiciones generales del mismo. Por el otro lado, la descompactación del suelo. Nosotros podemos actuar al realizar el laboreo de una descompactación a nivel de superficial o a nivel subsuperficial. Cuando actuamos sobre estos procesos, estamos actuando principalmente en todo lo que tiene que ver la relación suelo, aire, agua, mejorando la infiltración, mejorando la percolación, mejorando el drenaje,
mejorar la relación de los poros, de los macroporos, los mesoporos, ¿no? Para que retengan mejor el agua de lluvia, ¿no? Y por el otro lado, eliminar los pisos de labor. ¿Qué son los pisos de labor? Son aquellas densificaciones que se producen cuando estoy trabajando con un implemento a la misma profundidad. Entonces, con el paso de la herramienta, eso va friccionando sobre el suelo siempre a la misma profundidad y depende las características del mismo, principalmente en textura, ¿no? Va a ir generando densificaciones, ¿no? Principalmente cuando estamos en presencia de materiales muy finos, arcillas y limos. Por último, preparar la cámara de siembra. Cuando labramos un suelo estamos realizando en sí dos operaciones, ¿no? Tomamos la decisión de implantar un cultivo. Bueno, entonces vamos a crear las condiciones generales para que ese cultivo se pueda desarrollar de la forma más eficiente, que pueda competir contra las malezas, que pueda captar la mayor cantidad de luz, que pueda captar la mayor cantidad de nutrientes, que pueda captar la mayor cantidad de agua. Para eso debemos trabajar en dos situaciones. La preparación de la cama de raíces, que eso lo hacemos a nivel subsuperficial, podríamos decir, en las cuales necesitaríamos generar una situación de un suelo esponjoso, bien aireado, para que esas raíces a medida que se van desarrollando crezcan y puedan explorar la mayor cantidad de suelo posible. Por último, la preparación de la cama de siembra es a nivel superficial, en los primeros centímetros del suelo, en la cual generamos una situación de un poco mayor compactación para que haya un íntimo contacto entre la semilla y el suelo, no haya mayores pérdidas de humedad, porque depende el objetivo que hayamos tomado previamente, el objetivo de labranza, o qué sistema de labranza vamos a implementar. Si está la superficie del suelo toda descubierta, va a tener un aumento de la pérdida de agua del suelo por evaporación. Entonces, tenemos que generar una cama de siembra acorde para que el suelo, al recibir la semilla, pierda la menor cantidad de agua posible. Bueno, ¿cómo clasificamos las labranzas? De dos modos, para empezar, por la ubicación de la secuencia de las labores y por la profundidad de siembra. ¿Qué no nos tenemos que olvidar? Es el objetivo que cumplen esas labranzas. Si cumplen uno, dos o los tres objetivos. Cuando hablamos de la ubicación y la secuencia de las labores, estamos hablando de labranzas primarias y secundarias. Las labranzas primarias son todas aquellas que están relacionadas con la primera intervención al tapiz vegetal. Todas aquellas en las cuales nosotros removemos el suelo, generamos una condición de aireación, de enterramiento de restos vegetales, van a ser esos aspectos lo que estén relacionados con las labranzas primarias. Se realizan con implementos específicos. El implemento emblema de la labranza primaria es el arado de reja y vertedera. Y van a estar, depende de qué implemento utilicemos, comúnmente son labores que se realizan en los primeros 20 centímetros del perfil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esas situaciones?
cómo está desarrollado nuestro suelo, ¿m? Qué profundidad de horizontes tenemos, qué textura encontramos, para poder decidir por tal o cual implemento. Cuando hablamos de labranza secundaria, estamos hablando de esa secuencia de labores que continúan a la, a la, a la labranza primaria, ¿no? Cuando preparamos la cama de raíces, la cama de siembra, son todas aquellas que nos permiten refinar el suelo de forma tal que después haya un íntimo contacto entre las semillas y el suelo. Cuando realizamos una labor primaria, quedan agregados de tamaño importante, depende de la humedad que tenga ese suelo en el momento que nosotros lo realicemos, pueden ser de mayor o menor tamaño, y las labores que lo van a continuar, o sea, esas labores, esas labranzas secundarias son para ir disminuyendo el tamaño de los agregados. Dentro de las labranzas secundarias podemos distinguir en labores complementarias, labores culturales y labores de sistematización. Las labores complementarias son, como la palabra lo dice, las que continúan a la acción de la labor primaria. Todas esas que dijimos que con determinado implemento logramos reducir el tamaño de los agregados y por el otro lado generar una superficie limpia, lo más plana posible y firme para que reciba esa semilla, voy a estar cumplimentando los tres objetivos de la labranza. Que no nos tenemos que olvidar son eliminar las malezas, mejorar todo lo que tiene que ver con las densificaciones y preparar la cama de siembra. O sea, descompactar el suelo y preparar la cama de siembra. Las labores culturales son aquellas que están relacionadas con el cultivo, el desarrollo del cultivo en sí. O sea, desde que emergió o desde que se sembró, porque puede a veces no haber emergido y necesitamos realizar alguna labor cultural, desde que se implantó, se sembró, hasta la cosecha del cultivo. Y todas están relacionadas con el control de las plagas, enfermedades y las malezas. Y por último, las labores de sistematización son aquellas que realizamos cuando ese suelo que nosotros queremos intervenir no reúnen las condiciones para ser labrados. Entonces tenemos que realizar una labor previa para mejorarle la calidad y la aptitud, para que ese suelo pueda recibir un cultivo. Por ejemplo, tenemos un suelo con pendiente. Un suelo con pendiente va a tender, principalmente cuando recibe el impacto de la gota de lluvia, a que corra el agua por superficie en mayor medida que lo que infiltra. Entonces, necesitamos mejorar las condiciones de infiltración de ese suelo y por el otro lado que esa gota que impacta en el suelo no corra a través de la pendiente. Entonces, las labores que deberíamos implementar es mejorar con una labranza vertical la infiltración del agua y por el otro lado, esa pendiente, acortarla realizando paños que intervengan el sentido para contener los escurrimientos del agua, que es el caso de la construcción de las terrazas.
nosotros, el agua toma mayor velocidad a medida que la pendiente, el tendido es más largo, entonces nosotros acortamos esas distancias para que el agua no tome velocidad y no se constituya en un inconveniente erosivo. Luego, la otra clasificación por la profundidad de acción en el suelo es cuando nos referimos a las labranzas superficiales y las labranzas subsuperficiales. Como dijimos previamente, las labranzas superficiales son aquellas que están ubicadas en los primeros 15-20 centímetros del suelo y están relacionadas con todas las labores primarias y secundarias. Y por el otro lado, cumplen con los tres objetivos de las labranzas: control de malezas, control de la compactación y preparación de la cama de siembra. Las labranzas subsuperficiales son aquellas que superan esos 15-20 centímetros, que se realizan por debajo de esa profundidad. ¿Qué tengo que ver, qué tengo que tener en cuenta para la realización? Bueno, cómo están compuestos esos horizontes, qué textura y estructura tienen en cuenta, tienen formada, ¿m? Y principalmente está relacionada a todas las prácticas que tienen que ver con la descompactación de los horizontes. La particularidad que tienen los implementos que se realizan estas labranzas subsuperficiales es que en todos sus casos no remueven la cubierta superficial o muy poco, remueven la cubierta superficial del suelo. Y por el otro lado, van a mejorar todas las condiciones de infiltración y drenaje del mismo. Para la elección de los sistemas de labranza, se pueden tomar muchas combinaciones de las labores que describimos. Pero principalmente lo que tenemos que tener en cuenta para poder elegir el sistema de labranza es la capacidad de ese suelo. Nosotros tenemos que recordar que no podemos excedernos del uso que puede soportar ese suelo. Después, ¿cómo impactan las labores en las propiedades físicas, biológicas y químicas de ese suelo? Tenemos que hacer los análisis previos. Los sistemas de labranza los podemos clasificar en labranza conversional y labranza conservacionista. En la labranza conversional están las prácticas de todo lo que es labranza primaria y secundaria, en la cual hay una remoción total del tapiz. O sea, el tapiz vegetal se remueve en un 100%. La labranza conservacionista, a diferencia, me permite dejar un remanente de un 30-35% de ese tapiz vegetal para que no quede expuesto a las componentes ambientales. Dentro de la labranza conservacionista podemos encontrar variantes, como son la labranza reducida, la labranza mínima o la labranza cero o la no labranza. ¿Por qué debemos conocer bien nuestro sistema para ver qué medida implementamos de intervención? Primero, conocer cómo es el relieve de nuestro lote,
cómo está formado ese suelo, cómo son la secuencia de horizontes, si los procesos formadores son zonales o intrazonales. ¿Para qué? Para que después nosotros, cuando tomamos la decisión de la intervención, no aumentemos las posibilidades de inestabilidad de ese agrosistema. Ya de por sí sabemos que el agrosistema es inestable, bueno, con las intervenciones no tenemos que aumentarla. Entonces, conociendo previamente, realizando análisis, verificaciones visuales de cómo están conformados el relieve, cómo está conformado los horizontes, cómo están el subsuelo, cómo está conformado, voy a plantear qué sistema de labranza elegiré. No es lo mismo estar en la loma, no es lo mismo estar en la media loma, en el tendido, o en los bajos. Los momentos de oportunidad de la labranza, cuándo haré las intervenciones que me favorezcan las decisiones que he tomado en cuanto a humedad y temperatura principalmente. No es lo mismo realizar una labranza en invierno, en las cuales los días son cortos, las posibilidades de mineralización son escasas o son menores, ¿m? Y la humificación también por la temperatura que tiene el suelo, se contrarresta con si tomamos esa decisión para la primavera-verano, lo mismo en el otoño, cuando para la zona en la que estoy trabajando están distribuidas las precipitaciones, para decidir si en los momentos en los que yo dejo el suelo expuesto a las condiciones ambientales, no corro el riesgo de que una fuerte precipitación me produzca compactaciones y erosiones, porque está el suelo descubierto, entonces no tengo vegetación que atenúe el impacto de la gota de lluvia. Por eso es muy importante saber dónde me ubico y cómo está constituido nuestro suelo. Por el otro lado, amén de lo dicho anteriormente, también tenemos que saber cuáles son los requisitos que tienen nuestros cultivos. Acá vemos, por ejemplo, un dibujo de una planta de maíz. Entonces, un cultivo exigente como lo es el maíz en nutrientes, en agua, por su arquitectura de cultivo, debo también tener en cuenta dónde lo ubico. Acá en este caso estamos en un ejemplo de una zona arenosa, ¿no? Arena 70%, arena 50%, el porcentaje de materia orgánica bajo en la loma, porcentaje de materia orgánica más alto en la parte más baja. Entonces, ¿dónde voy a ubicar el cultivo para que tenga su mejor desarrollo? Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta al momento de elegir el sistema. Por el otro lado, también debemos hacer apreciaciones y recurrir a la intervención personal para ver si los sistemas que elegimos me están provocando cambios en ese ambiente, ¿no? Si, como decíamos previamente, trabajar siempre a la misma profundidad de los suelos me generan densificaciones que me provocan que no haya un buen desarrollo de las raíces, ¿m? Y que en detrimento no tenga buen desarrollo de los cultivos. Entonces, ese saber previo me va a permitir ver cuál de los sistemas de labranza voy a utilizar. Como decíamos, la labranza convencional comprende casi todas las labores primarias y secundarias,
comúnmente es una seguidilla de labores, en algunos casos alguna labranza se puede hacer más de una vez. La secuencia general de la labranza convencional es arar, disquear, rastrear, nivelar y rolear o compactar la superficie. En esa secuencia puede haber que una de esas actividades, una de esas labores, se realiza más de una vez para poder lograr lo que perseguimos, que es la disminución del tamaño de los agregados y que quede preparada la cama de siembra. La labranza convencional en la labor primaria es donde se utilizan los mayores gastos de energía y donde queda el suelo expuesto a las mayores condiciones de inestabilidad. Como dijimos, la labranza conservacionista era la que me dejaba un 30-35% de cobertura vegetal, mejorando una condición de protección del suelo para que no quede abierto a las inclemencias ambientales. Como dice ahí, atenúa el impacto de los agentes erosivos. Y dentro de estos sistemas de labranza conservacionista vamos a ver los casos de labranza reducida, en las cuales hay una semejanza con lo que son las tareas de la labranza convencional, pero en menor cantidad de veces. En muchos casos, lo que se utiliza es evitar el uso de algún implemento y el uso de otros en tándem. Cuando hablo en tándem, es que coloco 1, 2 o 3 implementos enganchados al tractor para que me realicen la labor. Es muy común a veces, depende la estructura de los suelos y cómo se encuentre la cubierta vegetal, si es muy abundante o poco abundante, que se realiza la primer labor, en vez de con el arado de reja y vertedera, se realice directamente con un disco de doble acción. Entonces se engancha, comúnmente los suelos son un poco más sueltos cuando se realizan esas labores, entonces en una sola pasada puedo estar preparando la cama de siembra. Entonces engancho en tándem el disco de doble acción, atrás la rastra de diente y por último el rolo compactador o desterronador para preparar la cama de siembra. Entonces, lo que antes se hacía en 3, 4 intervenciones, ahora lo estoy haciendo en una. La labranza mínima es aquella en la cual hay como la palabra lo dice, una mínima intervención del suelo. Esto está relacionado con el sistema de labranza directa, en la cual una máquina, la sembradora que es tirada por un tractor, me permite hacer una pequeña remoción de la superficie del suelo de unos 5 o 6 centímetros y que me deposite la semilla y el fertilizante dentro del mismo. Para eso, las máquinas sembradoras tienen una característica especial, que la vamos a ver cuando toquemos el segmento de sembradoras, y que tengo que tener en cuenta cuando realizo este tipo de práctica es que debo hacer un control previo de la cubierta vegetal. Comúnmente lo hacemos con una labranza de aplicación de agroquímicos. La labranza vertical se podría decir, la labranza conservacionista más utilizada luego del uso del arado de reja y vertedera. Se realiza con un implemento llamado cincel o subsolador, en las cuales depende cómo estén dispuestos
los elementos de labranza me va a dejar mayor o menor cobertura sobre la superficie. Por el otro lado, si bien no hace un control eficiente de las malezas, a esas estructuras de los implementos se le pueden agregar accesorios que permiten mejorar la acción sobre el control de las malezas, como pueden ser alas en las cuchillas de corte que tienen los cinceles, que cortan el suelo en forma horizontal a la altura de las raíces. Por el otro lado, descompactan en profundidad los suelos, mejorando la aireación, la infiltración y el drenaje de los mismos. Por otro lado, al trabajar de forma vertical, no hay remoción no hay intercambio entre los horizontes, que sí sucede con la acción de arada. La no labranza o labranza cero u óptima es lo más parecido a lo que sería la siembra de un sistema vegetal natural. O sea, es el depósito de una semilla sobre el suelo sin intervención del suelo mismo, ¿no? Lo que tengo que tener en cuenta para estos casos es que debo hacer el control de malezas previamente a la siembra.